Comenzó como poco más que un murmullo, una leve irregularidad oculta en un flujo de datos que viajaba a casi 20.000 millones de kilómetros por el espacio. La señal era tan débil que la NASA la descartó inicialmente como interferencia de fondo que se filtraba a los receptores. Pero a medida que los ingenieros la examinaban con más detenimiento, surgió algo inusual. Había un patrón. No era lenguaje, ni cifrado, sino algo mucho más inquietante. La Voyager 2, la máquina en funcionamiento más antigua que la humanidad haya enviado más allá de la Tierra, había comenzado a comportarse de maneras que nunca debió haberlo hecho. Esta sonda había sobrevivido a la implacable radiación cósmica, al frío extremo, a los impactos de micrometeoritos y al aislamiento inimaginable del espacio interestelar. Sin embargo, ahora enviaba información que no encajaba con ninguna explicación conocida. Una transmisión apareció sin previo aviso, inexplicable y lo suficientemente alarmante como para obligar a la NASA a realizar un análisis urgente. Durante 47 años, la Voyager 2 había servido como un faro distante, adentrándose silenciosamente en el océano interestelar, mientras enviaba actualizaciones constantes y predecibles sobre el límite de la influencia del Sol. Pero cuando esta última señal llegó a la Tierra, distorsionada, fragmentada, pero extrañamente deliberada, planteó una pregunta escalofriante. ¿De qué podría estar intentando advertirnos una nave espacial en el extremo del dominio del Sol? Esta noche, repasaremos el extraordinario viaje de la Voyager 2, la ingeniería casi ancestral que la ha mantenido con vida, el momento en que todo comenzó a desmoronarse y el mensaje que ha dejado a los científicos en un silencio inquietante. La Voyager 2 nunca fue diseñada para alcanzar el espacio interestelar. Cuando se lanzó en 1977, su misión era modesta, una exploración de 5 años de Júpiter, Saturno y sus lunas. Pero dentro de esta discreta nave espacial, se escondían decisiones de diseño que redefinían silenciosamente los límites de la resistencia de la tecnología humana. Su energía provenía de un generador termoeléctrico de radioisótopos, lo que le permitía operar durante décadas al convertir el calor de la desintegración del plutonio en electricidad. Sus computadoras, primitivas para los estándares modernos, fueron construidas con capas de redundancia que superaban con creces las necesidades de una misión corta. sus instrumentos científicos incluían modos de respaldo y técnicas de ahorro de energía avanzadas que convirtieron a la Voyager en una nave de larga duración. Una rara alineación planetaria, que ocurre solo una vez cada 176 años, permitió a la Voyager 2 impulsarse desde Júpiter a Saturno, y luego a Urano y Neptuno. Cada encuentro incrementó su velocidad, hasta que fue lanzada hacia el espacio profundo, a casi 54,000 kilómetros por hora. Las decisiones tomadas por los ingenieros de la NASA a finales de la década de 1970, a menudo apresuradas debido a presupuestos y plazos ajustados, crearon, sin pretenderlo, una nave espacial capaz de superar prácticamente todas las expectativas. Durante décadas, la Voyager 2 siguió transmitiendo a través de miles de millones de kilómetros, con su pequeña antena de 7 metros emitiendo señales en el vacío con una potencia comparable a la de una bombilla doméstica. De alguna manera, la red del espacio profundo seguía recibiéndola. Y hasta hace poco, esos mensajes eran sorprendentemente claros. Mas al día de Neptuno, la Voyager 2 entró en regiones que ningún objeto creado por el ser humano había explorado jamás. Primero cruzó la onda de shock de terminación, donde el viento solar supersónico del Sol impacta contra el medio interestelar. Luego atravesó la heliofunda, una zona turbulenta donde las partículas se ralentizan, se calientan y giran en una mezcla caótica de perturbaciones magnéticas. La Voyager 2 reveló un límite mucho más complejo de la WER,
lo que los científicos habían predicho, repleto de burbullas magnéticas, regiones de presión desigual y ondulaciones formadas por el campo magnético giratorio del Sol. Finalmente, la sonda alcanzó la helioposa, la frontera invisible, donde la influencia del Sol se desvanece. Comienza el espacio interestelar. Allí ocurrió algo inesperado. La Voyager 2 detectó el aumento previsto en la densidad del plasma y el incremento de los rayos cósmicos, pero la orientación del campo magnético no cambió. Según los modelos existentes, debería haberlo hecho. Se esperaba que el medio interestelar tuviera una firma magnética distintiva, diferente de la que la sonda midió cerca del Sol. En cambio, las lecturas resultaron extrañamente familiares. Era como si el límite solar se extendiera más allá de lo que nadie imaginaba, o como si la galaxia circundante contuviera una zona de turbulencia magnética moldeada por antiguas supernovas. La Voyager 2 había cruzado al espacio interestelar, pero el entorno a su alrededor se negaba a ajustarse a las teorías establecidas. Su viaje, antes predecible, se había convertido en un paso a través de una frontera inestable y poco comprendida. Esa inestabilidad preparó el terreno para lo que vendría después, tras casi medio siglo de funcionamiento ininterrumpido, interrumpido únicamente por mediciones rutinarias de telemetría y plasma. La Voyager 2 comenzó a mostrar signos de desgastes. Años antes, la Voyager 1 había sufrido un extraño fallo, enviando datos sin sentido a pesar de afirmar que todo estaba bien. Ahora, la Voyager 2 seguía un camino similar. En julio de 2023, una orden rutinaria enviada desde la Tierra inclinó accidentalmente su antena tan solo 2 grados. En condiciones normales, esto habría sido insignificante. Hay una distancia de casi 20.000 millones de kilómetros. Fue desastroso. Se perdió el contacto repentinamente. Ni datos, ni señal de latido. Nada. Durante días, la nave espacial vagó en silencio, su señal pasando cerca de la Tierra y desapareciendo en el espacio. Los ingenieros temían que la Voyager 2, tras décadas de servicio, finalmente se hubiera perdido. La red del espacio profundo intentó una recuperación desesperada, emitiendo una potente señal de radio en la oscuridad, como una bengala en medio de una tormenta cósmica. La NASA esperó 37 horas, contra todo pronóstico. La Voyager 2 respondió. Escucharon la señal, giraron de nuevo hacia la Tierra y reajustaron su antena. La sonda seguía en funcionamiento, pero poco después de restablecerse el contacto, aparecieron nuevas anomalías. Las señales se volvieron irregulares. La telemetría indicaba que la nave espacial tenía dificultades para mantener la orientación. El mismo patrón observado años antes en la Voyager 1 había regresado, pero ahora en condiciones más adversas. Los niveles de radiación eran más altos, los sistemas eran más antiguos, y la Voyager 2 parecía estar intentando comunicar algo que no se transmitía con claridad. Entonces llegó el momento que convenció a la NASA de que la sonda podría estar entregando su último mensaje. El flujo de datos de ingeniería, el pulso constante que revela el estado de la nave, cambió, no por corrupción ni fallos aleatorios, sino por un claro cambio de comportamiento. El sistema de control de actitud y articulación, responsable de mantener la antena apuntando a la Tierra, comenzó a reportar datos imposibles. Afirmaba orientaciones que la nave no estaba realizando físicamente. Rotaciones que desafiaban la realidad y códigos de estado, que no coincidían con ningún estado operativo conocido. Sin embargo, la antena permaneció perfectamente alineada. Los instrumentos científicos continuaron enviando información. Útil a la intensidad de la señal no disminuyó. La Voyager 2 se comportaba con normalidad en todos los aspectos, excepto en la computadora que describía su propia posición. Algo había obligado a la nave a redirigir su telemetría a través de circuitos internos,
que no se habían utilizado en más de 4 décadas. Era como si, ante los daños por radiación, la electrónica obsoleta y el frío extremo del espacio profundo, la sonda hubiera entrado instintivamente en modo de supervivencia, sorteando el falo, eligiendo una ruta alternativa, tomando una decisión que nadie había programado explícitamente. El mensaje no fue verbal, no fue simbólico, fue structural. La Voyager 2 demostraba lo que le sucede a una máquina llevada más allá de los límites de la distancia, el tiempo y la exposición cósmica. Una máquina que operaba en el límite real de la influencia del Sol. Una máquina que comenzaba a apagarse, pero que se negaba a hacerlo silenciosamente. Uno de los aspectos más inquietantes de la Voyager 2 es que su cerebro, el software que controla cada maniobra, subsistema y transmisión, fue escrito hace casi medio siglo. Reside en una memoria de núcleo magnético diseñada para durar solo unos pocos años. Esa memoria ha soportado décadas de radiación cósmica, temperaturas gélidas, miles de millones de kilómetros de exposición, mucho más allá de lo que sus creadores imaginaron. Con el tiempo, se acumulan distorsiones microscópicas en este hardware antiguo. Los bucles de temporización se desincronizan. Los ciclos de instrucciones se alargan. Ciertas rutinas responden de forma impredecible. Los ingenieros han observado comportamientos extraños en sistemas que dependen de una sincronización precisa, como la construcción de paquetes de datos y el control de los propulsores. No se trata de falos catastróficos, sino de desalineaciones sutiles, como si el reloj interno de la nave espacial se estuviera desincronizando lentamente con la realidad. Checksums occasionally return inconsistent results. Internal counters briefly desynchronize. Diagnostic routines behave as though the probe has aged far beyond what its architecture was ever meant to handle. Voyager 2 is still operating, but the slow erosion of its firmware is reshaping how it behaves at the deepest level, where no software update and no command from Earth can fully reverse the quiet damage inflicted by time. As Voyager 2 moves farther into the galaxy, it has entered a radiation environment far harsher than anything found inside the Sun's protective heliosphere. High-energy cosmic rays now strike its electronics relentlessly, hitting components with enough force to flip memory bits, destabilize analog circuits, and trigger voltage fluctuations that ripple through the spacecraft like tiny electrical earthquakes. Over the years, engineers have recorded sporadic system resets, unexplained sensor spikes, and strange behavior within onboard logic modules. Each incident carries the signature of an invisible particle, slicing straight through circuitry, designed at a time when interstellar space existed only in theory. What makes this increasingly troubling is the pattern. These disruptions are happening more often. The farther Voyager travels, the thicker the stream of galactic particles becomes, while its aging hardware has less and less capacity to absorb the damage. The spacecraft is enduring an unseen storm, with defenses never meant for such conditions. The anomalies detected in its most recent transmission suggest that parts of its internal architecture may now be suffering cumulative damage far beyond the occasional bit error engineers once believed they could tolerate. La supervivencia de la Voyager 2 depende de que su estrecha antena de radio se mantenga apuntando con precisión hacia la Tierra. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a surgir sutiles inconsistencias en sus sistemas de orientación. Los propulsores de hidracina que ajustan su dirección de apuntamiento ahora utilizan combustible que se ha cristalizado parcialmente tras décadas en el frío vacío del espacio, lo que provoca que funcionen con menor potencia y fiabilidad irregular. Al mismo tiempo, los rastreadores de estrellas que sirven como brújula celeste de la Voyager han devuelto ocasionalmente lecturas degradadas o contradictorias, como si ciertos puntos de referencia estelares ya no se interpretaran correctamente. En conjunto, estos problemas crean una posibilidad profundamente inquietante. Una nave espacial que cree estar correctamente orientada
mientras se desvía lentamente de su rumbo. Incluso un error medido en fracciones de grado, distribuido a lo largo de miles de millones de kilómetros, puede interrumpir completamente la comunicación. Cuando la NASA perdió brevemente el contacto con la Voyager 2, tras una desalineación de la antena, quedó patente lo delicado que se ha vuelto este equilibrio. Si el sentido de orientación de la sonda continúa deteriorándose mientras sus propulsores pierden la capacidad de compensar, la Voyager podría quedar fuera de nuestro alcance, no porque esté demasiado lejos, sino porque ya no puede determinar con precisión dónde se encuentra la Tierra. En condiciones normales, las transmisiones de la Voyager 2 son notablemente consistentes, entregando paquetes de telemetría estables a frecuencias predecibles. Pero durante su comunicación más reciente, los ingenieros detectaron algo que no coincidía con ningún comportamiento conocido. Debajo del flujo de telemetría había una modulación débil, una oscilación sutil superpuesta a la señal. No era ruido aleatorio, ni se parecía a un pico de radiación típico. El patrón persistió el tiempo suficiente para descartar una coincidencia y era lo suficientemente coherente como para sugerir que se originaba dentro de la propia nave espacial. Luego, sin previo aviso, desapareció. La Voyager 2 continuó transmitiendo como de costumbre, pero la anomalía dejó una pregunta sin respuesta. ¿Fue una falla en algún punto de la cadena de comunicación? ¿Una inestabilidad de voltaje momentánea? ¿O un problema más profundo en el sistema de sincronización que rige cómo se estructuran los datos antes de ser enviados a la Tierra? Lo que lo hace especialmente inquietante es que nada más pareció cambiar. La antena permaneció fija en el objetivo. La intensidad de la señal se mantuvo estable. El transmisor principal no mostró signos de deterioro. Fue como si la Voyager 2 hubiera hablado brevemente, con una voz que nunca antes había usado, para luego volver a guardar silencio al instante. Los ingenieros ahora cuentan con la grabación de un fenómeno que no pueden explicar del todo, producido por una nave espacial a casi 20.000 millones de kilómetros de distancia, operando en condiciones que ninguna máquina fue diseñada para soportar durante tanto tiempo. La fuente de energía de la Voyager 2, el núcleo que la mantiene con vida, se ha ido debilitando durante décadas. El generador de radioisótopos, que suministra energía a la nave, pierde potencia, año tras año, lo que obliga a los ingenieros a apagar gradualmente los calentadores, los instrumentos científicos y los sistemas de respaldo para preservar las funciones más críticas. La sonda opera ahora por debajo de los límites de temperatura para los que sus componentes electrónicos fueron certificados originalmente. Sin embargo, gracias a su gran resistencia, estos componentes electrónicos siguen funcionando. El margen de supervivencia, no obstante, es mínimo. Pronto, algunos subsistemas ya no tendrán suficiente energía para funcionar de forma continua. Cuando se alcance ese punto, la nave se verá obligada a priorizar la supervivencia sobre la ciencia, apagando procesos de forma autónoma para evitar un fallo total. Esta lenta disminución de energía introduce un comportamiento impredecible, sutiles fluctuaciones de voltaje, desfases temporal y debilitamiento de los reguladores, que se propaga por circuitos ya comprometidos por la radiación. Cada vatio cuenta ahora, y con cada sacrificio realizado para mantenerse con vida, aumenta el riesgo de que un único fallo inesperado pueda silenciar la nave para siempre. La Voyager 2 Hectors va hallado mucho más allá del alcance de la burbuja magnética protectora del Sol, adentrándose en el verdadero espacio interestelar, un entorno más violento y caótico que cualquier región explorada por la humanidad. Allí, partículas microscópicas de polvo se desplazan a decenas de miles de kilómetros por hora, transportando energía suficiente para dañar los instrumentos expuestos. La turbulencia magnética varía de forma impredecible. La densidad del plasma cambia sin previo aviso, ejerciendo fuerzas débiles pero persistentes sobre la orientación de la nave.
En este reino, las reglas familiares del sistema solar ya no se aplican. Cada instante de la existencia de la Voyager es una negociación constante con fuerzas que no podemos prever por completo ni de las que podemos protegerla. Aún así, continúa su viaje, guiada únicamente por una trayectoria establecida décadas atrás, incapaz de frenar, retroceder o buscar refugio. Cuanto más lejos viaja, más distorsionan estas condiciones interestelares sus sistemas, de maneras que los ingenieros solo pueden estimar mediante modelos imperfectos. La nave se mueve sola por la galaxia, sin saber qué le depara el futuro, y cada vez más marcada por el entorno que la rodea. En el interior de la Voyager 2, se encuentran componentes electrónicos más antiguos que cualquier otro que siga funcionando en vuelos espaciales tripulados. Condensadores, resistencias y transistores continúan operando en condiciones para las que nunca fueron diseñados. Con el tiempo, el estrés térmico repetido y la radiación constante crean microfisuras en las soldaduras, aumentando la resistencia eléctrica o provocando fallos intermitentes que aparecen y desaparecen sin previo aviso. Algunos circuitos analógicos han comenzado a presentar pequeñas desviaciones en la salida, como un corazón que ocasionalmente da un latido irregular. Incluso el aislamiento del cableado interno se ha vuelto quebradizo con el paso del tiempo. Ninguno de estos problemas es catastrófico por sí solo, pero en conjunto hacen que la nave espacial sea cada vez más vulnerable a fallos en cascada, un sensor que se sale de tolerancia, una breve irregularidad de voltaje, una respuesta de comando retrasada cuando antes no lo estaba. Individualmente superables, aun con tonto dibujan un panorama de una nave que se acerca cada vez más a la incertidumbre operativa. Bácula tarea los ilecurar desgadanas entrehuirán de ese tiempo. Por eso, cada nueva anomalía es tan inquietante, porque plantea la posibilidad de que el hardware envejecido de la nave espacial se esté acercando al punto en que un último fallo sea suficiente para poner fin a la misión. Quizás el aspecto más inquietante de la situación de la Voyager 2, si la fragilidad de su conexión con la Tierra. La nave transmite con una potencia comparable a la de una bombilla de refrigerador, pero su señal debe recorrer casi 20.000 millones de kilómetros para llegar a la red del espacio profundo. Durante ese viaje, la señal se debilita, se dispersa y se distorsiona por la interferencia cósmica. Los ingenieros en la Tierra se ven obligados a reconstruir y amplificar fragmentos que llegan con menos de una milmillonésima parte de su potencia original. Cada año que pasa, a medida que la Voyager se aleja y su potencia disminuye, el margen de comunicación se reduce. Una ligera desalineación de la antena, una pequeña caída de voltaje o una leve degradación en el transmisor podrían hacer que la señal sea indetectable. Una vez que eso sucede, una vez que el susurro de la Voyager se vuelve demasiado débil para ser escuchado, la nave seguirá a la deriva por la galaxia, transmitiendo aún, técnicamente viva, pero hablando al vacío donde nadie la escuchará jamás. En definitiva, la advertencia de la Voyager 2 no se limita a una sola señal, un mensaje claro o una transmisión dramática desde el borde de la galaxia. Es algo mucho más inquietante. Es un deterioro gradual, un cambio de comportamiento, una cascada de anomalías que en conjunto conforman el retrato de una máquina que alcanza los límites absolutos de su resistencia. El deterioro del firmware, el debilitamiento de los propulsores, la intensificación de la radiación interestelar, la inexplicable modulación en sus transmissions, la disminución de la fuente de alimentación, la lenta deriva en su orientación, el frágil latido que se debilita con cada año que pasa. Cada uno de estos síntomas se debe a una nave espacial que ha viajado más lejos que cualquier otro objeto creado por el ser humano. La Voyager 2 no solo nos dice que está fallando, sino que revela la realidad del espacio mismo, la realidad de la distancia, del tiempo, de lo que le sucede incluso a las máquinas más resistentes, una vez que abandonan la cuna protectora del Sol.
y se adentran en la inmensidad cruda y desprotegida de la galaxia. Esa es la verdadera advertencia. No que la Voyager 2 esté muriendo, porque todo acaba muriendo, sino que el universo es inmenso, indiferente e inimaginablemente hostil, incluso para los mayores logros de ingeniería de la humanidad. Durante casi medio siglo, la Voyager 2 Hector ha sido nuestra embajadora en lo desconocido, una viajera silenciosa que ha llevado la presencia de la humanidad a la oscuridad. Ahora, al empezar a flaquear, nos ofrece una última lección. La supervivencia en el espacio interestelar nunca está garantizada. La galaxia no es benévola. La frontera no perdona. Si alguna vez esperamos enviar nuevos exploradores a ese abismo, ya son sondas rudimentarias o tecnologías que superan nuestra imaginación actual. Debemos aprender de cada momento de la lucha de la Voyage. La nave espacial sigue allí fuera, a la deriva, susurrando a través de miles de millones de kilómetros, con una señal tan débil que casi se desvanece. Un día, quizás antes de lo que esperamos, llegará la última transmisión, y la red del espacio profundo escuchará el silencio que sigue, esperando una voz que jamás volverá a responder. Cuando llegue ese momento, la Voyager 2 no habrá desaparecido del todo. Continuará su viaje solitario durante millones de años, un pequeño y silencioso vestigio de una especie que alguna vez se atrevió a alcanzar las estrellas.